bienvenidos a todos, a todas, a este acto homenaje a Enrique Ruano. Mi nombre es Pablo Carmona, soy concejal presidente del distrito de Salamanca y para mí es un honor el poder presentar este acto en el que nos van a acompañar tanto familiares como amigos, como compañeros y compañeras de Enrique Ruano. Voy a comentaros un poco en qué va a consistir este acto. En primer lugar hablará Jaime Pastor, también José Luis Zárraga, y después pondremos un pequeño vídeo sobre Enrique Ruano que ha hecho Tino Burgos. Jaime y José Luis nos darán un pequeño contexto de lo que fue el movimiento estudiantil en aquellos años. Sabéis que la muerte de Enrique Ruano significó un enorme estallido de protestas. El asesinato que se produjo hoy hace 50 años significó también ese estado de excepción que decretó el gobierno franquista y que yo creo que hoy más que nunca tenemos que reivindicar nuestro papel también desde la sociedad civil, desde las instituciones, para que hechos de ese calibre no se vuelvan a producir. Tras el vídeo tendremos las palabras de Paca Sauquillo, también compañera de la familia, amiga, militante en aquellos años, y también de José María Moedano. Y para terminar este turno de intervenciones estará con nosotros Manolo Garía, que también queremos agradecerle el papel muy relevante que ha tenido en la organización del acto, en la elaboración de la propuesta de este acto. Por último, actuarán el coro Malvaloca, que agradecemos que esté de nuevo aquí. También lo estuvo, para quien compartisteis con nosotros y con nosotros ese acto, el día que presentamos la web de la cárcel de Ventas, también en el distrito de Salamanca. Un recuerdo a todas aquellas mujeres luchadoras que acabaron en prisión, reprimidas también por el régimen franquista, y también a todas aquellas mujeres que por distintas situaciones también de exclusión y de pobreza acabaron en aquella cárcel, porque hay que recordar que el régimen franquista no solo era una maquinaria de destrucción política, sino también una maquinaria de destrucción social. Finalmente está con nosotros Manuel Gerena, un cantador que no necesita mayores presentaciones. Y a mí sí me gustaría dedicar unas pequeñas palabras al objetivo que teníamos con este acto, ¿no? El objetivo de este acto homenaje a Enrique Ruano, sabéis que fue asesinado en esta misma calle de Príncipe de Vergara, entonces se llamaba General Mola. También el pasaje que quedaba de General Mola ha sido transformado precisamente para poner esa placa, esa calle homenaje a Enrique Ruano, y me gustaría pues un poco presentar también los objetivos y cómo se ha hecho la propuesta de este acto. Esta propuesta tiene varios padrinos y madrinas. Uno de ellos es el Grupo Socialista del Distrito de Salamanca, que llevó a través del Consejo Territorial al Pleno esta propuesta de hacer un homenaje a Enrique Ruano. Y también tiene detrás a muchos compañeros y compañeras de él que durante todos estos años han estado demandando que en el distrito de Salamanca hubiese una placa de homenaje, una calle y un recuerdo a su compañero asesinado. El objetivo, como decía, es esa idea de que perdure la memoria de aquellos que lucharon por cambiar nuestro país y que nunca más se mire con miedo a nuestro pasado. El pasado siempre es un lugar del que aprender. Aquellas heridas abiertas o cerradas que nos preceden son el lugar desde donde aprender y el que mirarse para poder caminar hacia el futuro. Eso es algo que nos explicarán los compañeros y compañeras que nos hablen del contexto de lucha y estudiantil que hubo en aquellos momentos, porque desde luego el asesinato de Enrique Ruano no se entiende sin ese proceso de represión a las cada vez mayores luchas sociales que a finales de los años 60 y especialmente después de la huelga de 1962 recorrieron el conjunto del territorio español. Este es un acto también que quiere lanzarse con todo el cariño y todo el afecto a la familia de Enrique Ruano, con la que tenemos también la obligación
de que el olvido no sea una losa más que nuestra democracia hereda de la dictadura. Es decir, el olvido no puede ser una de esas rémoras que permanezca por siempre, y de alguna manera es esa losa o una de esas losas que tenemos que romper. La justicia, la verdad y la reparación deben ser pilares centrales para el presente y el futuro de cualquier país. Al pasado nunca hay que mirarle con miedo, y por eso hay que acabar con el olvido, que significa también acabar con el miedo para siempre. Este trabajo que se ha llevado todo este tiempo de recuperación de la memoria, que tiene que ver con libros, que tiene que ver con investigaciones, que tiene que ver con documentales, son fundamentales no solo para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, sino para que todos y todas aprendamos que la democracia, que los avances en los derechos sociales siempre son precedidos de luchas y de contextos de reivindicación por parte del conjunto de la sociedad. Eso es algo que a muchos de los que nos preceden, como el caso de Enrique Ruano, le costó la vida, y por eso hay que tenerlo muy presente. Agradecer, por supuesto, también a todas las personas que han trabajado con dureza en el plan de memoria de la ciudad de Madrid. Nos acompaña también Mauricio Valente, que es teniente de alcalde del ayuntamiento, encargado precisamente de que todo este olvido sea reparado en nuestra ciudad, y por supuesto también a Paca Sauquillo en esa labor. Para comenzar voy a llamar a la primera persona que interviene, que es Jaime Pastor. Muchas gracias por haber venido a todos y a todas, y continuamos. La escalera está para ti, Jaime. Bueno, vamos a empezar. Tienes allí la escalera. Bueno, ante todo, gracias a Pablo Carmona, al Ayuntamiento, por organizar este acto, un acto que es continuidad de otros que en años pasados se han hecho. Quiero recordar por lo menos el que se celebró hace 10 años en la Universidad Complutense, y bueno, es un ejemplo de la necesidad de luchar permanentemente contra el olvido, porque fue, por ejemplo, Reyes Mate, ¿no?, el que dijo hace tiempo que la forma más perversa de olvido es privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada. Por eso, hablar de Enrique es seguir denunciando esa injusticia pasada, pero que sigue presente, la de la impunidad del franquismo por crímenes como el que sufrió Enrique, como el que sufrió también su compañero y amigo Javier Sauquillo, y tanta gente que formó parte de los movimientos que fueron los verdaderos protagonistas de la oposición a la dictadura. Enrique formó parte, como muchos y muchas que estamos aquí, de un movimiento estudiantil que, sobre todo desde 1965, logró acabar con el SEU, ese que tuvo a Martín Villa a la cabeza, construyendo un SDEM, un sindicato democrático, que logró contar, mientras duró, con el apoyo de una mayoría innegable del estudiantado en aquel entonces, como se demostraba en las elecciones libres que celebrábamos y que ganábamos esa gente que estábamos a favor, no solo de la lucha por las libertades, sino también por cambiar la universidad, por solidarizarnos con las luchas que se estaban dando en otros lugares del mundo, como en Vietnam, por también mostrar nuestra solidaridad con la lucha de los mineros asturianos, de los trabajadores que se estaban organizando en comisiones obreras. Fueron muchas las protestas en las que participamos en esos años, algunos dentro del Frente de Liberación Popular, como Enrique, Javier, Lola, Manolo Ari y yo mismo, pero había por supuesto otras organizaciones, como el Partido Comunista y otras organizaciones que jugaron también, innegablemente, un papel importante. Lo que yo creo que es importante resaltar es que todas estas luchas fueron capaces de desbordar las sucesivas maniobras de la dictadura para impedir su progresión. No olvidemos que había cierres de facultades prolongados. No olvidemos que crearon una policía de orden universitario en el mismo enero de 1968 que no pudo con el movimiento y que prácticamente tuvo que desaparecer.
No olvidemos que crearon un juzgado especial de orden universitario que tampoco fue capaz de detener ese movimiento y que fue pronto sustituido por el Tribunal de Orden Público, y no olvidemos, después del verano del 68, por los consejos de guerra, porque solo por presidir una asamblea a partir de octubre del 68 podíamos ser procesados y procesadas, como nos ocurrió a muchos y muchas de nosotros, ¿no? Bien, yo creo que es importante recordar esto, como también recordar el papel que jugaban como infraestructura colegios mayores como el Johnny, como el Chaminade y como el Landirás, por ejemplo, poco recordado dentro de nuestras historias, porque también había mujeres luchando dentro de este movimiento, como Lola González Ruiz, como muchas otras, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicarlo también. Pero desgraciadamente, a partir también de octubre del 68, esa represión se intensificó, se agravó, incluso que nos enteramos luego, porque en aquel entonces no lo sabíamos, que Carrero Blanco montó una organización antisubversiva, algo así, anticomunista, etcétera, ¿no? Es decir, luego te enteras a posteriori, como nos hemos enterado luego en las memorias, ¿no? Pues claro, el miedo que tenía la dictadura al empuje de ese movimiento, porque en cierto modo no hubo, por supuesto, un gran rechazo global en el 68 español, como pudo ocurrir en Francia y en otros lugares, pero sí hubo esa voluntad de emular el ejemplo que estaban dando los estudiantes en Francia y los trabajadores también en Francia y en muchas partes del mundo. Nos sentíamos parte de esa generación que quería cambiar el mundo de base a partir de entonces. Pero como digo, a partir de octubre del 68 esa represión fue mucho más dura. Empezaron esos consejos de guerra contra cualquier acto, como el que hicimos en homenaje a León Felipe, porque no olvidemos que este movimiento estudiantil reivindicaba a esos poetas malditos para la dictadura. García Lorca, a Blas de Otero, que lo tuvimos con nosotros en la Facultad de Políticas Económicas en el mismo mayo del 68, y por supuesto, ya digo, a León Felipe, que falleció justamente en ese octubre del 68. Pero claro, el golpe que sufrió Enrique en enero del 69 fue mucho más duro, porque como recordaba Manolo Garín recientemente, era uno de los nuestros. Le conocíamos muchos y muchas entonces. Ha sido un ejemplo de la lucha estudiantil, de la militancia política, de la voluntad de no dejarse doblegar por la dictadura, y bueno, fue un golpe durísimo que llevó a una respuesta inmediata por parte del estudiantado. Yo en ese momento ya no estaba aquí en Madrid, estaba exiliado, traspasando la frontera prácticamente, ¿no? Y luego, bueno, pues no hay que olvidar que en toda esa política represiva hubo personajes como Manuel Fraga y Iribarne que jugaron un papel clave, igual que jugarían un papel clave muchos torturadores como Vicky el Niño en los años posteriores, sobre todo, y que, bueno, afortunadamente hoy es objeto de persecución por una querella como la querella argentina promovida por la CEDAW. Pero en fin, ya yo creo que lo importante es recordar a Enrique, hacer el duelo, como dice también Enzo Traverso, hacer el duelo por la gente que perdimos durante todos estos años, pero también recordar y reivindicar aquellos momentos alegres y fraternales de la lucha por la transformación social mediante la acción colectiva. Hoy, afortunadamente, hay un movimiento intergeneracional que, con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, reclama memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para Enrique y para todas las víctimas de la dictadura. Bien, pues ese es el legado que nos deja también esa lucha permanente contra el olvido y que tenemos que seguir manteniendo en el futuro. Muchas gracias.
Después de que Jaime haya evocado el movimiento estudiantil en el marco del cual militó Enrique, ¿me acerque? Sí. Vale. A mí se me ha pedido que rememore la militancia política de Enrique y el Frente de Liberación Popular en el que militó. Es indispensable porque, para que esto no se quede en una pura necrológica, en el recuerdo de un amigo perdido, para eso es necesario recordar la vivencia política de Enrique y los ideales por los que luchó y por los que fue asesinado. Conocí a Enrique en uno de los primeros seminarios que organizaba el FLP en Madrid con alumnos de Derecho, en este caso. Era a principios de 1967 y participaban en aquel seminario 7 personas, entre las cuales estaban, además de Enrique, Javier Sauquillo y Lola González Ruiz. Javier, asesinado en enero de 1977, dentro de 4 días se cumple el aniversario de su asesinato también, y Lola gravísimamente herida en aquel atentado, en aquella matanza de los abogados de Atocha. Son unos días negros para nuestra memoria, porque también solo hace 5 días que se cumplía el centenario del asesinato de Rosa Luxemburgo y de Liebknecht. Entonces, cuando conocí a Enrique tenía 19 años, 21 cuando murió. Durante esos 2 años militó en el Frente de Liberación Popular. En aquella época la militancia era una cosa absorbente, que no dejaba espacio para la vida privada. Mejor dicho, la vida privada se integraba plenamente en la militancia política. Primero militó en la organización universitaria, en esos meses a los que se ha referido Jaime, de 1967 y 68, en los que la Universidad de Madrid estuvo continuamente en lucha, a veces clausurada y mucho tiempo ocupada por la policía. Y luego, a finales del 68, se incorporó en el sector obrero, del que el Frente intentaba de organizar en los barrios de Madrid un germen de partido revolucionario, y al que pasaron proletarizándose, por así decir, algunos estudiantes, Enrique entre ellos. ¿Qué podía llevar a jóvenes universitarios como Enrique, de familias acomodadas, de clases medias o de la burguesía, de profesionales, de altos funcionarios, personas educadas en los colegios religiosos? ¿Qué podía llevarles a integrarse en una organización subversiva en la que corrían graves riesgos que podían desembocar en la cárcel, en la pérdida de su estatus social y, en último término, en la muerte? Desde luego no la clase social, ni los intereses personales o familiares. En general, además, los que militábamos en el Felipe en aquella época ni siquiera éramos hijos, en la mayoría de nosotros, de los que habían perdido la guerra. Ni siquiera habíamos sido víctimas de la represión hasta entonces. ¿Cómo llegaban personas de estas características, como Enrique, como otros, que estamos aquí recordándole a esa militancia política? Eso es una cuestión que solo puede responderse apelando a la ideología, en el ámbito de la ideología. La militancia política de Enrique, en contradicción con sus intereses y en todo caso con sus intereses personales o familiares, y en todo caso comprometiendo su futuro, solo podía tener y tenía una raíz ideológica. La participación en la militancia política se debía, desde luego, como consecuencia de un análisis racional de las condiciones sociales, pero sobre todo como una exigencia ética insoslayable. Se llamaba a esto
tomar conciencia, todo eso decía. Una vez que se tomaba conciencia de la irracionalidad y de la deshumanización de la sociedad, cambiarla, hacer la revolución, era un imperativo, una prioridad moral ante la que cualquier otra consideración cedía. Frente a un mundo de insensibilidad moral en el que la mayoría reflejaba una cobardía moral que sistemáticamente alentó la dictadura, y frente a la abyección moral de quienes eran agentes y cómplices de la dictadura, la militancia revolucionaria se nos imponía como un imperativo moral. Y a ese estado de conciencia no se llegaba en los seminarios como este al que evocaba al principio, en el que participó Enrique, sino en procesos personales más reflexivos o más emocionales, pero siempre cargados de una ideología de rebeldía ante una sociedad que se rechazaba y de solidaridad con los oprimidos. A los seminarios se llegaba convencido, dispuesto a luchar, buscando solo cauces, organización, compañeros. Allí se discutía solo de estrategia y de tácticas, de qué objetivos perseguir y cómo luchar. Pero ya llegábamos, al menos, rebeldes frente a una sociedad que rechazábamos. ¿Y qué era ese FLP en el que se integraban Enrique y sus compañeros a principios de 1967? Bueno, han pasado 5 décadas, pero no es la debilidad de la memoria, el tiempo transcurrido, lo que dificulta el recuerdo, sino el cristal deformante que la transición a la democracia ha introducido en la mirada al pasado anterior a ella. Un cristal a veces opaco, velando recuerdos que no se quiere actualizar, y casi siempre deformante, dando retrospectivamente a aquellas luchas un formato coherente con el resultado histórico. En 1992, cuando se reabrió en los tribunales el caso Ruano, El País escribió un artículo donde le calificó de luchador de la libertad y la democracia. Pero no era simplemente por la libertad y la democracia por lo que luchaba Enrique y por lo que luchábamos todos los que en aquellos años militamos en el frente. Con ese calificativo podríamos decir que se edulcora la memoria de aquella lucha, algo que pienso yo es peor que el olvido. Si se lee lo que escribíamos entonces en las publicaciones clandestinas, se comprenderá que una calificación semejante, que hoy parece ennoblecer y sin duda ennoblece, nos habría incluso ofendido. Sin duda, luchábamos por las libertades democráticas contra la represión y contra la dictadura, que sufríamos tanto como cualquiera que se opusiera a ella. Pero no creíamos que fuera posible acabar con todo aquello sin ir más allá. El frente en el que militaba Enrique luchaba por una revolución. Su objetivo era la revolución socialista. Se solidarizaba con cuantos sufrían la opresión, la explotación o el rechazo en nuestra sociedad o fuera de ella. Quería destruir esta sociedad, lo que entonces decíamos la sociedad opresiva de la burguesía y el sistema de explotación del capitalismo. Se proclamaba internacionalista y se identificaba con las revoluciones de todo el mundo. El propósito del Felipe, del Frente de Revolución Popular, era la creación de un partido de nuevo tipo, decíamos, que fuera el partido revolucionario de vanguardia, una vanguardia marxista revolucionaria. Todo esto, dicho hoy, puede sonar ingenuo o puede sonar inconveniente para los que vivimos en la sociedad actual. Pero lo menos que debemos a los que murieron entonces es contarlo como era, como lo vivimos. Para recordarlo, y casi para terminar, leeré 2 breves fragmentos que conservan todo el espíritu de aquellos meses en los que vivió y luchó Enrique Ruano. El primero es de la portada del órgano de los estudiantes del FLP de Madrid de abril de 1968, una fecha, recuerdo, que es anterior no había pasado todavía nada en París, anterior a mayo del 68.
Llamaba esa portada a la lucha política y decía: vivimos una batalla donde solo hay dos partidos, o se está contra la opresión o se está con la opresión. No es posible ser neutrales con los explotadores o con los explotados. El mundo que ha creado la burguesía no admite otra postura que la urgencia revolucionaria. Este es un tiempo para... Ese mismo periódico, en febrero de 1969, titulaba la portada que dedicábamos a la memoria de Enrique, pocos días después del asesinato, diciendo, decía el título: la revolución es la fiesta de los oprimidos. Y decía: Enrique Ruano, militante revolucionario, ha muerto, lo han asesinado, había luchado y ha muerto. Había luchado y ha muerto por la revolución, que será la fiesta, nuestra fiesta, la fiesta de los oprimidos, la revolución socialista. Eso decía en febrero del 69 la portada que se dedicaba a Enrique. Las condiciones sin duda han cambiado. La sociedad española ha sufrido transformaciones enormes como resultado de las luchas políticas. Son otras las tácticas y las estrategias. Por ello, podría preguntarse qué queda hoy de las razones y los motivos subjetivos que llevaron a Enrique a luchar y al final a morir en 1969. Quienes dicen que luchaba por las libertades y la democracia dirían que ya nada de sus objetivos se alcanzaron sustancialmente. Los que recordamos que luchaba por una revolución que acabase con la explotación y la opresión, aquí y en donde se produjese, sabemos que sus razones para luchar siguen vigentes. Aunque no sepamos cómo ni hasta cuándo, sabemos que esa lucha sigue siendo necesaria. Para eso, para recordar a Enrique, pero también para recordar estas ideas por las que murió, estamos hoy aquí. Esto es todo lo que quería decir. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Vale, intentaré hablar cerca. Vale, decía, buenos días. La verdad es que un acto emocionante. Mi presencia aquí no tiene que ver nada con todo lo que ha salido hasta ahora. Yo simplemente lo que quería era, y creo que me permite enlazar con las últimas palabras de José Luis Zárraga, deciros y presentar un proyecto que un pequeño grupo de personas, entre los que está el apoyo imprescindible de José Luis Zárraga y el impulso entusiasta de Manolo Garí, estamos poniendo en marcha para intentar recuperar lo que fue la memoria histórica del Felipe. Creemos que esas ideas que se escribieron y por las que se movió y por las que luchó gente y por las que algunos dieron la vida, la única forma de huir de la tentación presentista es presentar, enseñar, divulgar, ofrecer la realidad de lo que en aquel momento se escribía. Y para eso hemos puesto en marcha una página web que se va a denominar Organizaciones Frente ORG. Estamos repartiendo, va a repartir un compañero una hojita donde viene los datos, cuáles son los objetivos de la página web, y un correo electrónico, todavía no está en funcionamiento, para si hay gente que en un momento determinado crea que puede aportarnos algo. La idea es recuperar, mantener la memoria de quienes en los años 60 ofertaron el entusiasmo, ofertaron el esfuerzo, ofertaron la militancia
con ideas nuevas que permitieron ensanchar, ampliar los márgenes de lucha contra la dictadura, con aspectos que fueron novedosos en su época. La idea es recoger toda esa documentación. Tenemos digitalizados ya muchos materiales, creemos que faltan todavía muchos y sobre todo faltan testimonios de muchos de quienes en aquella época militaron en alguna de las organizaciones frente. Y yo lo único que quería era presentaros esa idea, dejaros la forma de conectar con quienes estamos llevando el proyecto y pediros a todas, a todos, que en la medida de vuestras posibilidades, los documentos, los materiales, los testimonios, las ideas que se os puedan ocurrir, deciros que estamos abiertos a recoger todo ese caudal, que pensamos que hay un caudal de información. Y la idea es ofertar algo que sea al mismo tiempo para rememorar memoria histórica, pero que pueda tener también un valor para quienes estudien desde una perspectiva más académica. Gracias. Sauquillo, como han pedido que se presente. Bueno, para mí este acto es muy emotivo y quiero agradecer lo primero de todo a la Junta de Distrito de Salamanca, a su concejal, a los grupos vecinales y a todos aquellos que han promovido este acto, que es sencillamente un acto de reconocimiento y de justicia que se debe a Enrique Ruano. Querida familia de Enrique Ruano, Margot, Bea, Fernando, tengo muy presente en este momento también a tu padre y a tu madre, que aquella noche en silencio tuvieron que escuchar las cosas que se decían y la manipulación que se hizo de unas notas que en el registro de vuestra casa sacó la Brigada Político-Social, que cogían de todo tipo de cosas, personales y no personales, porque era la forma de reprimir y la forma totalmente de, durante los 3 días que estuvieran detenidos en la Brigada Político-Social, atormentarles para que sacaran cosas que vieran verdad y que por otro lado sabían ellos que podían hacerles daño. Para mí, me enteré, Enrique Ruano era más pequeño que yo, le conocí en la facultad, era también de otro curso menor que mi hermano, pero era también del grupo de mi hermano, como ya se ha dicho, y de Lola González Ruiz. Yo estaba saliendo de la universidad, estaba ya en el 5º curso, ya prácticamente cuando ocurrieron los hechos del 20 de enero del 69, yo ya ejercía de abogado. Me acuerdo que esa mañana estuve con Margot Ruano para ir a verle a la Dirección General de Seguridad, y cuando llegué Enrique Ruano no estaba, también había estado su madre y no les habían dicho a dónde la habían llevado y no le pudieron ver. Posteriormente volvía de Palomeras Bajas, de Vallecas, cuando oí por la radio una manipulación de que había muerto Enrique Ruano, pero que se había suicidado, como pone ahí. Aquello me impactó, porque yo a Enrique Ruano le conocía por ser amigo de mi hermano y porque le conocía de las luchas en la universidad. Y efectivamente, Enrique Ruano era una persona para mí muy entrañable, porque era una persona a veces muy dubitativa, o sea, no era nada dogmático. En aquella época muchos eran dogmáticos y él no lo era. Él, hablando, muchas veces decía, puede ser, a lo mejor tienes razón, lo cual significaba que era una persona inteligente y que tenía muy claro sus ideas, pero que efectivamente aceptaba a otras personas que en aquel momento podíamos discutir, tanto de temas religiosos como de temas políticos, como ya se ha planteado aquí. Y aquello me impactó. Fuimos a su casa y en su casa había un silencio rodeado de la policía. No dejaban ni ver el cadáver, ni efectivamente pudieron ver la autopsia, y al día siguiente, en el entierro, en el cementerio de San Isidro, fuimos muy poca gente porque estaba rodeado. Con ocasión de esta muerte, de este asesinato, se produjo en España, ya se ha dicho, el primer estado de excepción, prácticamente después de la Guerra Civil. Había habido un movimiento en el año 56, pero en el año 69 toda la universidad paró, pero no solamente la universidad, y los catedráticos que les mandaron fuera de su residencia, casi todos los catedráticos que había en ese momento en la Universidad Complutense, como Gregorio Peces Barba, a Óscar Alzaga, les mandaron fuera. Fue una represión la que se produjo ese estado de excepción. Yo seguí teniendo contacto con Lola González Ruiz, la visité en la cárcel de Ventas, porque la cárcel de Ventas estuvo hasta el año 70, y la única angustia que ella tenía es qué había pasado
les habían cogido a 4 personas repartiendo unas octavillas, ¿eh? Fijaros qué cosa más simple, ¿eh? Repartiendo unas octavillas cogieron a 4 personas y conclusión del reparto de esas octavillas fue el asesinato de Enrique Ruano y el estado de excepción que se produjo y sobre todo el tiempo que estuvieron detenidos. Lola estuvo prácticamente más de 1 mes y medio en la cárcel de Ventas después de hacer muchas presiones para que la sacaran y todo el tiempo recordaba qué es lo que había pasado. No entendía, ¿eh? Al principio no se la dijo lo que había pasado con Enrique Ruano y posteriormente sí. Yo creo que este acto es de reconocimiento y de recuerdo de aquellos hechos. Y yo estoy contenta de que las nuevas generaciones, como es el chico Padilla, recuerden estos hechos. Quizá todos los que estamos aquí somos de la generación que vivió esos motivos y que vivió esos hechos y que nos rebelamos porque no sabíamos qué podíamos hacer en aquel 20 de enero del 69, pero que haya gente joven que efectivamente lo recuerde y que explique qué pasaba en la universidad y que intente analizar cómo era la situación del franquismo, para mí es un motivo de alegría. Por eso este acto, que es un acto de reconocimiento a una persona que es un mito para todos nosotros, un mito de lo que ocurrió en esa generación del 69 y que se pueda recordar ahora, es importante que las siguientes generaciones, y en ese sentido el premio que se ha dado a este chico que yo pensé que hacía un estudio normal y sin embargo ha hecho un estudio profundo de lo que era la España de los años 69, lo que era la vida y la muerte de aquellas personas que entregaron lo mejor que es su vida para intentar que cambiara la situación de España. Por eso agradeceros a todos los que estáis aquí y decir que 50 años después se siga recordando lo que pasó y se siga recordando a una persona tan entrañable como era Enrique Ruano, una persona que sonreía con una sonrisa muy agradable porque, como os he dicho, era una persona entrañable, era una persona ideológicamente muy de acuerdo con sus ideas, pero nada dogmática. A mí en ese sentido estos 50 años no se me han olvidado y muchas veces cuando paso por esta calle de Príncipe de Vergara hoy recuerdo constantemente a Enrique Ruano, que ojalá le recordemos siempre las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. ¿Me permites hablar? Y no me interrumpas, por favor. Pero no me dejabas empezar. Sí, a ver, si luego quieres, interven tú porque no vas a tener ningún problema, me imagino. Pero vamos, eso me parece que sería... Habría que llamar al... un poco de tolerancia. Y habría que llamar a José Manuel Gómez Benítez, que es el abogado que llevó por parte de la familia de Ruano la querella que se admitió, el juicio que se celebró y la sentencia que se dictó. Y la ley de amnistía no impidió eso para nada. De todas maneras, voy a empezar. Lo primero... ¿Qué? Perdón. Soy José María Moedano, amigo íntimo de Enrique Ruano, que entramos en el Frente de Liberación Popular al mismo tiempo que Lola González Ruiz, que Javier Sauquillo, que una persona que no está aquí, Abilio Villena, y dos que están, Jesús Fernández de la Vega y Javier García Fernández. Pero yo lo primero que quiero es, igual que ha hecho Francisca Sauquillo, dirigirme a Beatriz Ruano, a Margot Ruano, a Fernando, porque ya no puedo dirigirme ni a su padre ni a su madre, que también eran muy amigos, éramos todos muy amigos. Precisamente la persona, cuando he dicho que milité en el Frente de Liberación Popular en aquella época, que entramos al mismo tiempo, la persona que nos dio el seminario fue José Luis Zárraga, que acaba de hablar
hace un momento y que afirma con la cabeza que sí. Es el que nos adoctrinó para entrar en el Frente de Liberación Popular. Éramos un grupo de 7 estudiantes de Derecho, que él recordará muy bien. Pero quiero dirigirme primero a su familia, por lo que os decía, porque además de otras cuestiones, para mí este acto, y todos los actos en que he intervenido prácticamente todos los años, tiene una significación especial, precisamente porque además de nuestra militancia política, éramos amigos en la vida cotidiana diaria, y lo hemos seguido siempre. He defendido a Lola González Ruiz en la acusación contra los asesinos de Atocha, y los que vamos quedando seguimos siendo igualmente amigos. Por eso para mí este es un acto, además de otras cosas, es un acto conmovedor, y es un acto de los actos políticos que he intervenido en mi vida. Desde hace 50 años que lo venimos haciendo de una manera o de otra, es un acto íntimamente sentido. Eso es un aspecto fundamental para mí del recuerdo de aquella época, por esa amistad cotidiana que iba incluso más allá, junto con nuestra militancia y nuestro compromiso político. Hemos hecho estos actos cada año de manera distinta. Recuerdo, lo ha recordado me parece, no sé si ha sido José Luis o Jaime Pastor, el del hace 10 años, el 40 aniversario en el rectorado de la Universidad Complutense, que nos dio también acogida para hacer un acto impresionante en el que todavía vivía Lola González Ruiz y en el que pudo intervenir, que también quiero recordarla muy expresamente. Hace 25 años también el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba, también hizo un acto impresionante. Hemos tenido otros actos, pero prácticamente todos los años. Me tengo que remontar a las misas que después del asesinato de Enrique, la familia le hacía en el Colegio del Pilar, los años 1970, 71, 72. La importancia de la libertad es esa, que hoy lo podemos hacer aquí, y entonces nos teníamos que refugiar en las iglesias para poder hacer los actos de recuerdo y de conmemoración de Enrique. Por no remontarme a los sermones de cura Aguirre, que se han publicado, son los sermones que dedicó a Enrique Ruano, y que, fijaros, no voy a repetir todas las cosas que se han dicho. Yo estaba en la cárcel, no pude despedirme de Enrique, estaba ya bastantes meses en la cárcel antes, ni cuando le detuvieron, ni el día que lo asesinaron también estaba en la cárcel, por la jurisdicción militar, aunque luego me soltaron y luego me volvieron a meter por la lucha estudiantil. Pero el libro de Jesús Aguirre lo censuraron, un libro de sermones, no se pudo publicar y tuvo que corregir cosas. Por lo tanto, también quiero agradecer al concejal Carmona de este distrito y a la Junta de Distrito y al Ayuntamiento de Madrid que hoy hayan organizado este acto en un sitio tan significativo. Y lo seguiremos haciendo los actos a partir de ahora, porque precisamente en el caso de Enrique Ruano no se puede decir, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, no hay ningún olvido. Estábamos y estamos sus compañeros, sus amigos, que más otras personas que se han añadido después, que año tras año lo recordamos, hacemos actos, y lo hacemos cuando hay libertad y hay democracia, y lo hacíamos también cuando había una dictadura que nos perseguía hasta que no llegó la Constitución de 1978. ¿Y lo hacemos por qué? Porque para nosotros, por dos cosas fundamentales. Porque Enrique, que era un luchador y un militante de la libertad, de la democracia y de la transformación social. Efectivamente, lo que ha dicho José Luis es verdad, nuestro proyecto iba mucho más allá. También la Constitución de 1978 habla de una sociedad avanzada. Tenemos no solo que defender las libertades que tenemos, sino que conquistar una sociedad que se transforme y que se vaya transformando en relación con lo que todavía es, y me estoy refiriendo a España. Y era un ejemplo, porque era una persona, un ejemplo, y lo ha sido para nosotros siempre, por sus convicciones, por la fidelidad que tenía a esas convicciones, porque renunció a muchas cosas,
como ha dicho José Luis, por su extracción social y por la cultura que había recibido durante toda la vida hasta los 18 y 19 años, podía haber vivido toda la vida sin problemas. Luchó y murió en una dictadura. Y es también el contrapunto a la falta de altruismo que hoy domina una gran parte de la vida política, al menos en España. Un hombre de una generosidad, efectivamente un hombre no dogmático, me referiré a eso luego, pero un hombre de una gran generosidad y de un gran altruismo, en una dictadura donde no había premios. Y eso también para nosotros es un ejemplo y un contrapunto de otras cosas que pasan ahora y que evidentemente no nos gustan, porque tenemos que seguir luchando por la reforma de esta sociedad y por defender la libertad. Y nuestra memoria, que en mi caso es una memoria viva y vivida, porque no me lo tiene que contar nadie, ni tengo que hacer ninguna transformación ideológica de la memoria de lo que vi, también Enrique fue un germen de libertad. Hoy, la libertad que tenemos, aquí he visto, por ejemplo, a Víctor Díaz Cardiel, una persona que ha estado muchos años en la cárcel, aunque vivo afortunadamente para él. Esta libertad de la democracia que tenemos se debe al sacrificio y a la renuncia de muchas personas que son el germen de libertad del régimen político que no teníamos entonces y que ahora no tenemos. Gracias a Enrique y a otros muchos Enriques, unos murieron, fueron asesinados y otros no. Luis Javier Benavides, en Atocha, está aquí su hermano Pablo, Javier Sauquillo, Lola González Ruiz, etc. Gracias a eso esos son el germen de la libertad que no podemos renunciar nunca a ella. En mi opinión, tenemos que seguir defendiendo la libertad. Tengo que hablar un poco de futuro, no solo del pasado. Tenemos que defender la libertad que tenemos y seguir conquistando más libertad. Es un error creer que tenemos conquistada la libertad para siempre. La libertad nunca se conquista para siempre. Dado que en el mundo está aumentando la violencia, el fanatismo, el racismo, la xenofobia, el populismo y el ultranacionalismo, tenemos que seguir pensando en que hay que defender esta libertad que tenemos y conquistar todavía más libertad, incluso de la que podemos ir, de la que vamos en alguna medida. Me refiero también, por ejemplo, a cómo la mujer está también puesta en el punto de mira contra una libertad que también tenemos que defender. Ayer, viajando en el tren hacia Barcelona, creí que era necesario hablar de otra cosa también, hablando del futuro y hablando de la conquista de la libertad, y de la reconquista y de la ampliación de la libertad y defenderla, la que tenemos, que es unas reflexiones sobre la tolerancia. Enrique, efectivamente, Paquita, no era una persona nada dogmático, y era una persona muy tolerante también, como creo que lo somos, espero, todos los que estamos aquí, por lo menos los que yo conozco. Ya hay quien ha dicho y escrito que la tolerancia hoy es una emergencia, a la vista de lo que estaba hablando del populismo, del fanatismo, del racismo, del ultranacionalismo. Es una emergencia. La transigencia en la política se nos aparece a veces como algo que es obvio, como algo que está conquistado, pero es más complicado de lo que nos creemos. La mayoría de las personas se refiere a la tolerancia, con dejar a los demás, la amabilidad, la cortesía. Algo así como ser cortés. Que te permita hacer y no te prohíba hacer lo que te permito. Una especie de tolerancia débil. Pero yo me refiero a una tolerancia fuerte. A que reconociendo que se está en desacuerdo y que no se piensa igual, apuesta por la convivencia, apuesta por la concordia de todos los ciudadanos de un país, y de España también. Previene de la radicalización política, que junto a la religiosa es uno de los mayores enemigos que las democracias y la libertad han tenido siempre. Una sociedad libre, efectivamente. Los grandes luchadores, los que han conquistado
grandes objetivos han sido siempre líderes tolerantes. Tenemos grandes ejemplos de esa tolerancia. Nelson Mandela, Martin Luther King, y en Europa también, por ejemplo, una mujer, la ministra francesa Simone Veil, que fue, mejor dicho, una gran luchadora por la libertad. Estos luchadores han conquistado objetivos mucho más importantes de liberación de la humanidad, de liberación de los pueblos y de la lucha por la libertad, que no se han conseguido desde otros extremismos que han producido una devastación y un sufrimiento a sus pueblos sin haber conseguido absolutamente nada, y que todavía tenemos algunos ejemplos en la actualidad. Por lo tanto, hay que luchar y debemos seguir luchando, pero con esa tolerancia para defender y preservar las libertades que hemos conseguido, y porque hoy se nos avisa de otras intransigencias y además tenemos que hacer nuevas transformaciones. Por ejemplo, se nos avisa de las intransigencias crecientes hacia la mujer, hacia los judíos, hacia las personas racializadas, que se hace muy presente en las redes sociales. Las redes sociales nos hacen ser más intolerantes. Estos odios vienen algunos de antiguo, pero se ha producido una ampliación y una presencia mayor a través de las redes sociales, que será también otra cuestión. Son problemas que no teníamos en el año 1968 ni 1969, pero que existen y que se van ampliando de una manera. Acabo ya. Enrique ha sido un ejemplo para todos nosotros y sobre todo para los que conocíamos y éramos sus amigos. Por eso debemos seguir luchando magnánimamente por los mismos ideales que nos han inspirado siempre, de libertad, de democracia y de avance y transformación social. Y que quede claro, queridos amigos, que lo hacemos para todo el mundo, sin odio y sin rencor, porque sabemos que utilizar a los muertos que han luchado y muerto por la libertad y han luchado con gran sacrificio como arma arrojadiza contra adversarios perjudicará y perjudica a todo el mundo, incluidos a nosotros. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Manuel Garí y lo primero que quiero es daros las gracias. Quiero daros las gracias a quienes estáis aquí, a pesar del fresco que hace, y acompañándonos. Y quiero dar las gracias a Pablo Carmona, a Romy Arce y Ana Encinas, que acogieron la idea, o incluso yo creo que la propusieron de forma decidida y que han posibilitado este acto. Creo que estaría bien que este vídeo, que no hemos podido ver, pero que es un buen trabajo, nos facilitarais en algún momento el enlace para poderlo ver. Bien, hace 50 años le quitaron la vida a Enrique Ruano, y a nosotras y a nosotros, sus amigas, sus amigos, sus compañeros de estudios, sus compañeros de militancia y compañeras de militancia, a nosotras y a nosotros nos dejaron, como a su familia, una herida de por vida. El asesinato de Enrique nos indicó que el régimen franquista no tenía nada que ofrecernos y que su agonía iba a ser larga y dolorosa. Quisieron separarnos y nos unieron. Quisieron atemorizarnos y nos rebelamos. Enrique se convirtió en el símbolo de la lucha de una generación de jóvenes estudiantes y trabajadores que ya no aceptaban seguir de rodillas, que ya no aceptaba seguir callada. Sin embargo, sus asesinos materiales y los políticos que les mandaban de alguna manera ganaron la partida. Los Colino, Galván y Simón y sus congéneres han seguido siendo condecorados y hemos tenido que recurrir a la justicia argentina, porque aquí no había forma de obtener justicia de la justicia española.
Y ese ha sido el caso de la demanda contra Billy el Niño y otros. Esto es un déficit de democracia efectivo en este momento, tener que irnos tan lejos para pedir justicia. Y no aceptamos y no podemos aceptar que la ley de amnistía pueda convertirse en una ley de punto final. Quienes como Fraga intentaron ensuciar la imagen de Enrique y justificaron la represión y el estado de excepción decretado el 24 de enero de 1969, diciendo que más valía un acto de fuerza que arriesgar al país al contagio de la Revuelta Francesa, luego han pasado a la historia de forma honorable como hacedores de democracia. No aceptamos, no podemos aceptar esta reescritura de la historia, de nuestra historia. En suma, no podemos aceptar esta desmemoria organizada, este borrado a martillazos del disco duro de la sociedad. No hay posverdad que valga en este caso. A Enrique Ruano le asesinaron. La dictadura franquista no tiene blanqueo posible. Reprimió, torturó y asesinó. La dictadura, como escribió Paco Pereña hace 10 años, juzgó y condenó sin piedad ni respeto al derecho. No hay posverdad posible. Como tampoco es posible dar explicaciones mágicas ni recurrir a la intervención de Palacio para entender cómo logramos un régimen de libertades. Hay que ser realistas. Se ha dicho aquí, quienes me han precedido ya fueron las luchas las que lograron a lo largo de un muy cruente tardofranquismo y de una dura y cruenta transición las libertades. ¿Por qué seguimos reivindicando la memoria de Enrique? Primero porque se lo deben, se lo debemos y nos lo deben. Porque restablecer su memoria y la de tantas y tantas víctimas del franquismo es restablecer su dignidad y sobre todo es reivindicar su lucha, sus ideales, aquello que les llevó a entregar su tiempo y en este caso, desgraciadamente, su vida y nos robó también su amistad. Reivindicando la memoria de Enrique, reivindicamos la de cientos y cientos de personas menos conocidas y que no queremos olvidar. Ni a Enrique, ni a Javier, ni a tanta gente les agredieron y mataron casualmente. Lo hicieron porque luchaban, porque ponían en peligro la satrapía y poner en valor esa lucha es esencial. Hacer memoria sirve para construir el futuro desde la recuperación de la verdad y las luchas del pasado en este presente. Una sociedad aquejada de mal de Alzheimer, al igual que la persona que lo padece, no tiene futuro. Hoy nuestra herramienta de justicia es la memoria histórica y política. Lola González, en unas declaraciones en la misma entrevista que hemos visto aquí, decía que ella se sentía víctima y no heroína. Es que no se trataba de ser héroes ni heroínas. Pero se le olvidó a Lola decir que dedicó su vida, así como la de los dos hombres a los que amó, a la lucha, que fue un acto de dignidad y de rebeldía del que nos sentimos orgullosos de sus vidas. Tampoco aquí cabe la posverdad. Los hechos son los hechos, como ha planteado José Luis Zárraga y se ha señalado posteriormente. Enrique luchaba por las libertades y la democracia, pero también para acabar con el capitalismo, fuente de miseria, injusticia y desigualdad. No sé qué pensaría hoy, pero sí sabemos lo que pensaba entonces. Hace unos días se conmemoraba el asesinato de Rosa de Luxemburgo, 100 años de su asesinato, quien calificó las libertades de derecho sagrado. Curiosa marxista que empleaba esta expresión, pero era la que empleaba. Las libertades son un derecho sagrado, en todo lugar y en todo momento, sin excepciones. A la vez afirmó que mantener y desplegar la potencialidad plena de esas libertades solo era posible en una sociedad sin explotación, sin opresión.
en una sociedad que superase absolutamente la división en clases. Es decir, ambos aspiraban a una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales, dueños de sus destinos. Esa fue la razón de la lucha de Enrique. Y visto lo que estamos viendo, parece que ambos tenían la razón, estaban cargados de razón. Como dice la historiadora Ana Domínguez, a Enrique le asesinaron por partida triple. Cuando le quitaron la vida, cuando le intentaron ensuciar su recuerdo y cuando no hay el reconocimiento. Evidentemente, aquí le estamos reconociendo, pero es necesario mucho más. A Enrique y a los demás desconocidos que no queremos olvidar, no les podemos devolver la vida, pero sí el reconocimiento. Por eso damos tanta importancia a los actos que ya se han señalado, en los que, por ejemplo, su universidad, después de tantos años, le mostraba ese reconocimiento, la universidad de la que fue alumno. Por eso es tan importante que la concejalía del barrio donde nació, vivió y murió haya hecho este acto. Y no se me escapa también el valor simbólico de que sea en este barrio. Pero falta que quienes le asesinaron o mandaron a hacerlo le pidan perdón, nos pidan perdón. Falta que la sociedad en su conjunto le diga a Enrique y a quienes lucharon y dieron su vida por esta sociedad, por una sociedad más justa y libre, le digan gracias. Y falta el reconocimiento del Estado. Y falta el reconocimiento del Estado. El Estado debe rehabilitar su memoria, y eso va a ser nuestro próximo objetivo y lo vamos a conseguir. Desde una parte del arco político, desde la derecha, se quiere enterrar la memoria histórica a golpe de una supuesta concordia. No procede. Nadie pide venganza, solo exigimos verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Y bueno, voy a pedir a las hermanas de Enrique, a Margot y a Beatriz, que suban aquí junto a Pablo Carmona. Pues queríamos haceros entrega no solo de un ramo de flores a cada uno, sino también una placa de recuerdo de la que será la que colgaremos, la que pondremos en el lugar del asesinato de Enrique. Y muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Por favor, mirad aquí, por favor. ¡Viva Enrique! ¡Viva! Voy a ser muy breve y acabo de esta forma. Enrique Ruano, un luchador que dio su vida por la democracia. Antes de empezar y finalizar este acto, quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid, en su concejalía del Distrito de Salamanca y en su concejal Pablo Carmona, la invitación a este acto del 50 aniversario del asesinato de Enrique Ruano el 20 de enero de 1969 en Madrid. Debo decir que cada acto que se celebra para hablar de su asesinato y de esos años de la dictadura como parte de la historia de nuestro país, no es sencillo el hablar de Enrique. Como hermano, 21 años vividos a su lado,
y como símbolo de toda una generación. Mi intervención va a ser muy breve porque los ya intervinientes han sabido plasmar aquellos tiempos llenos de lucha y esperanza, tiempos sombríos, como afirmó Manolo Garí, amigo y compañero de Enrique en el Felipe. Quiero agradeceros también no solo a todos los compañeros, amigos y familia que seguís estando fielmente ahí, todos y cada uno de vosotros, y juntos no hemos olvidado y no hemos silenciado esta voz, la de Enrique. Y nosotras que como hermanas, mi hermana Beatriz y yo, que ante la muerte de nuestro hermano hemos luchado y sufrido esa gran y larga ausencia y esa tristeza silenciada durante estos 50 años. Enrique no murió por algo vano o estéril, murió y luchó por una sociedad y un mundo mejor, por alcanzar la democracia y los derechos fundamentales. Enrique fue siempre un auténtico corredor de fondo, luchó y amó la libertad y la vida hasta el final de sus días. Era generoso, solidario, compañero, amigo de sus amigos y del que le necesitaba. Fue ante todo persona, es decir, un gran ser humano, coherente y fiel a su ideología, honrado consigo mismo y con cada uno de nosotros. A Enrique le arrebatan la vida siendo muy joven, tan solo tenía 21 años cuando le asesinaron y se ausentó de nuestras vidas. Machado escribió: compañero del alma, compañero, tengo tantas cosas que decirte. Y es quizá esa amarga sensación que te deja Enrique al abandonarnos tan pronto, al no haberle podido contar tantas y tantas cosas, compañero del alma. Enrique tenía grandes pasiones: la vida, el amor, la lectura, el cine. Le gustaba participar, compartir y aprender siempre. Todo ello iba constituyendo su bagaje político, social y humano. Tenía una gran ansiedad que compartía con todos nosotros, ese hacer las cosas muy deprisa, como si el tiempo le fuera a arrebatar su propio tiempo, su búsqueda, su curiosidad y su capacidad para vivir la vida y llegar a amarla. Apostó por la vida, por esa pequeña cuota de felicidad que tenemos permitida, y lo arriesgó todo, pagando un alto precio, su propia vida. Y se la arrebataron, pero a pesar de todo, no pudieron silenciarle. Enrique era un hermano único, inteligente, entrañable, inseguro y firme a la vez, lleno de enormes contradicciones como todos nosotros. Luchaba y se esforzaba a diario por una sociedad y un mundo mejor. Sé que estas palabras parecen estar llenas de ausencia y tristeza, pero hay algo importante en ellas que hoy quiero deciros. Enrique vivió como deseaba vivir, optó por vivir de esa forma, vivió de forma plena y rodeado de los que compartíamos su vida, y vivió rodeado también de los que le amamos, y yo creo que él era conocedor de esa gran verdad. Tuvo unos padres excepcionales, una madre comprensiva y entrañable, que aceptó en su lucha silenciosa la tortura y el asesinato de su hijo, y un sumario abierto el 20 de enero de 1969, donde consta suicidio de Enrique Ruano en su carátula, y unas hermanas que le amaron. Enrique fue un gran hijo y un gran hermano. Luchó para que las generaciones futuras nacieran en democracia y libertad. Ya sabemos que muchos de estos jóvenes no vivieron estos hechos y los desconocen porque no habían nacido, pero deben aprender y llegar a conocer esta parte de la historia de su país y ser conscientes de lo que hemos vivido y luchado durante la dictadura. Estos jóvenes han nacido en democracia. La fecha clave, 20 de noviembre del 75, noviembre del muerte de Franco. No les ha costado conquistar la libertad como a nosotros, pero yo tengo toda la esperanza puesta en que luchen por un futuro y una sociedad mejor, llena de paz, libertad, y que no se conformen
con lo que hoy en día llaman política en democracia. Las dictaduras tienen siempre miedo a la palabra y Enrique fue con su palabra un luchador incansable que dio su vida por las libertades. La historia de la vida de Enrique estaría inacabada si no escribiéramos en estas líneas del gran amor de Enrique y Lola. Viví este amor entre Enrique y Lola en aquellos duros y sombríos tiempos. Sé que se amaron y este fue el amor más importante de sus vidas. Amor que se prolonga hasta la detención de Enrique y Lola el 17 de enero de 1969, en que, al ser llevado Enrique para efectuar un registro en el piso de General Mola 60, séptimo C, hoy Príncipe de Vergara, y custodiado por 3 policías de la Brigada Político-Social, descendiendo por las escaleras interiores de la Dirección General de Seguridad, al encontrarse con nuestra madre le dijo: «Yo estoy bien, pero cuidar mucho a Lola». Y bajo la cazadora de Enrique, colgada en una pared vacía y fría de la celda que había ocupado, estaba escrita la palabra Lola, quizá como su última palabra de amor hacia ella. Una hora más tarde, Enrique Ruano era asesinado por la Brigada Político-Social de la dictadura. La vida de Lola, llevada con dignidad y dolor sereno, y cuya voluntad no pudieron doblegar, como escribió Pedro Altares en 1980, es el camino que transcurre entre los asesinatos de sus 2 grandes amores, Enrique Ruano y Javier Sauquillo, abogado laboralista, asesinado en la horrible matanza de abogados de Atocha. Quiero acabar con unos versos de Luis Llach de hace años. Asesinos de razones, de vidas, nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días, y que en la muerte os persigan vuestras memorias. No hay palabras para muertes tan injustas como crueles. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a dar paso a las actuaciones musicales.